emitir dinero. Porque por eso el se repudio por que eso tiene... se explica que la economía helada tiene inflación. Claro, no solo eso. A ver, bueno, vos en la economía de hoy tenés varios factores que influyen. Primero tenés lo que pasó el año pasado. Recordá que el 28 de diciembre del 2017 Marcos Peña avanza sobre el Banco Central. Se cae la demanda de dinero, el Banco Central además emite, con lo cual eso implicó que saltó 120% el tipo de cambio, 75% los precios mayoristas, 47% los minoristas. O sea, que ya desde el vamos, este año tenía un piso de arrastre de 50 puntos de inflación, que era lo que te había quedado remanente del año pasado. Es decir, porque la política monetaria actúa con rezago de 18 meses. Perfecto. Esa es una parte. Pero espera. La otra, tenés el problema de las LELIQ, que son emisión monetaria futuro. Pero que nos está mirando. Por ejemplo, LELIQ. LELIQ hay gente que tiene puesto plata en plazo fijo en un banco. Exactamente. ¿Qué va a pasar con esa gente el 11 de diciembre? Bueno, eso es muy interesante, porque si la corrida se estalla con el nuevo gobierno... O sea, va a haber corridas. El gobierno... Sí, la corrida es inexorable. El balance, el Banco Central está quebrado. No, es decir, ¿qué corrida de qué? A ver, en algún momento te vas a dar cuenta que los pesos se te derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara. Que el señor que tiene un plazo, señora que tiene un plazo fijo en el banco, ¿que haga qué? Y va a salir y va a pedir esos pesos y lo va a querer convertir en dólares. Ok, listo. Es decir, si Primer vos sabés escenario. que ese es el único refugio que Listo. hay. Segundo, De hecho, a ver, hasta los depósitos en dólares cayeron 33%. Segundo tema, da la sensación de que gane quien gane, el cepo sigue. No solo que el cepo sigue, sino que la crisis es inexorable. A ver, primero, el default es inexorable. Gane Macri, gane, Alberto Fernández, gane Mandrake o Copperfield. Pero vos decís que vamos a estar peor que ahora. Obvio, sí. ¿El fondo va a mandar la plata? Pará, porque la pregunta de Cata es muy buena. ¿Por qué? Vamos a estar peor. Lo que vos vas a tener es una configuración de crisis que se parece en algunos aspectos a la del 89, capacidad productiva saturada, ¿sí? O sea, porque la economía se te contrajo por no acumular capital, vas a tener un desborde inflacionario que se va a convertir en una hiperinflación, pero moderna, ¿sí? ¿Pero cuándo va a pasar esto? Voto sí, pará que voto sí, espera que agarro el Y teléfono. por otro lado, voto sí. y por otro lado vas a tener lo peor de la crisis del 2001-2002, que es el default. Entonces, cuando vos vas a ese escenario, vas a un escenario que si es default solo, habría 50% de pobres. Si es default más hiperinflación, vas a tener 75% Pero es una teoría de pobres. tuya, no es la verdad, digamos, es lo que vos crees y que fundamentás para aplicar las medidas que vos crees que hay que aplicar para hacer esta crisis. Bueno, creo mirá, que no todos opinan igual, sino en algún país se tendría que aplicar y no se aplica en ninguna. Lo tuyo es una ideología o una utopía teórica que no la aplica nadie. Diego. No, estás muy equivocado. Diego, estás muy equivocado. ¿Sabes lo que pasa? Mira, en todo el mundo razonable... Todo el mundo nadie aplica lo que vos decís. En todo el mundo razonable, ¿sí? Se reconoció que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y lograron bajar la inflación. En los únicos lugares estúpidos que se niega a esa realidad es en Argentina, en Zimbabue, en Venezuela, en Sudán. Mirá cómo están todos los tops de inflación en el mundo. Bueno, pero ¿por qué nos decís? Porque yo coincido, o sea, coincido de hecho, con Diego. todo lo que yo sostengo está validado por la evidencia empírica. Hay eventos, regularidades empíricas. credibilidad. El problema es que en Argentina están de espalda esos datos. Bueno, yo no tengo la culpa. Javi, y eso no tiene que ver con el temor a la gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay gente que estudió mucho economía y son un desastre también. Son capaces de sacarnos como sacó Néstor en 2003. Igual. Justamente no tiene nada que ver las condiciones iniciales que recibió Néstor Kirchner con una capacidad instalada ociosa enorme, con toda una inversión productiva durante los 90, con un corralón Alcatraz y además con un problema de exceso de demanda de pesos por atrapados. ¿De qué estás diciendo? No se parece en nada. ¿Estamos peor que en 2001, decís vos? No, lo que va a venir es peor que la combinación del 2001 con el 89. No. Bueno, pero perdón, Javier, vamos por partes. ¿Podés repetir esto? El 89 es hiperinflación. Es el tercer economista, perdón. Porque esto mañana puede estar todo por una irresponsabilidad. Escucho en 48 horas que dice lo que acaba de decir Javier. ¿Y nuestros ahorros? ¿Podés repetir lo que acabas de decir? Que Argentina va a una crisis que tiene lo peor de la crisis del 89, capacidad instalada agotadísima, déficit fiscal, ¿sí? Y alta inflación, o sea, una hiperinflación moderna, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que vos vas a tener es el default abierto del 2001-2002. Bueno, esto es el tercer economista que escucho que dice lo mismo y de una extracción ideológica diferente a la de Milei. Hablámoslo por eso. Una cosa, porque vos decir hablas de la hiperinflación moderna y los argentinos, salvo periodos muy cortos, vivimos siempre con la
inflación que desgasta primero a los pobres y después al resto. ¿Por qué habría hiperinflación? Porque muchos sostienen que también hay que imprimir para poner plata en los bolsillos de la gente. De hecho, lo acaba de decir un economista acá hace 20.000 media hora. Dijo, esto se arregla muy fácil. Dijo hace unos minutos Hernán. Aumentamos la mínima de los jubilados y crece el consumo y crece la con Argentina eso y se resuelve empezamos todo. a mover. A ver, mirá, Pero- si fuera tan fácil que se arregla, digamos, imprimiendo dinero, bueno, en primer lugar, el mundo ya lo hubiera hecho y estaríamos en el paraíso. O con lo cual, digamos, sería raro que es una solución que se nos haya ocurrido a nosotros solos. Segundo, ese experimento se hizo en Argentina justamente en el 89. Y además, como si esto fuera poco, vos vas a estar en default. Vos no vas a poder colocar deuda. La gente te está rechazando el peso. Y si vos le vas a dar más peso, o sea, estás incrementando la oferta de peso y cayendo la demanda de pesos, que nadie los quiere, digamos, ¿sabés lo único bueno de todo esto? Que el nivel de hiperinflación que van a generar, van a venir los políticos de rodillas a rogarme a Giacomini, a mí y a Mariano Fernández que cerremos el Banco Central. Porque los van a ir a correr por la calle. Javier, vos A ver, Ernestina, tengo espera. dos preguntas que van medio juntas. Que si esto se puede salvar con el desembolso de lo que resta del préstamo del FMI, si eso va a suceder. ¿Y qué hacemos con los que tenemos 2 pesos de ahorrado? ¿Qué hacemos? Bien, voy por la primera. Sí, hay un... A ver, lo que vos no podés salvar, lo que no se puede salvar es el default. Ok, pero ¿manda la plata? Déjame terminar. El default no lo podés salvar, ¿por qué? Porque Argentina tendría que tener un superávit primario de 4 puntos del PBI, va camino a 2 de déficit, con lo cual necesitas un ajuste de 6 puntos del PBI y nadie habló de hacer un ajuste, con lo cual el default está cantado. Ese es el primer punto. De hecho, ya empezó el default. Lo que sí se puede evitar es la hiperinflación. Vos podés evitar la hiperinflación, ¿qué? Juntando dólares para limpiar el pasivo del Banco Central. Pero tendrías que tomar las reservas de libre disponibilidad. Tendrías que tomar la plata que le dio el fondo a Argentina, que lo tiene, son 7.000 millones que están adentro del Banco Central, que como no les dio los 5.400, irresponsablemente ahora se los deja usar. Y después te quedan, de acá para adelante, 12.000 millones de dólares más para entrar. Y están los 11.000 que te ahorraste por el reperfilamiento. Entonces vos tendrías que tomar esos 40.000 millones de dólares y aplicarlos a limpiar el Banco Central. ¿Para qué? Para que no haya justamente una hiperinflación. ¿Cuál es el problema? Que el político, como es una basura, es lo más miserable que existe. Prefiere gastarse la guita. Ellos en la joda y no salvar el Banco Central. Entonces vamos a ver la pobreza del 75%. Es que es muy interesante y además él es un personaje muy atractivo, como lo dice, como lo plantea. Eso es una falacia ad hominem. Por favor, digamos, vení contra el argumento. Te pido que vengas contra el argumento, no hagas una falacia ad hominem. El argumento viene ahora. Vamos. Esa fue la introducción de lo que vos sos y lo que generás. Está bien, Diego, pero ¿por qué arrancas con una falacia? Porque ¿Es tan débil vos el sos argumento que entretenido, tenés? sos divertido. Pero ahora, él tiene algo personal que es ir en contra del Banco Central y en contra de los políticos. Cuando en realidad te guste un político más, te guste otro, de un color político, de otro, lamentablemente el único que nos puede sacar y transformar, que para eso sirve, es la política, nos guste o no. Después hay que votar bien, hay que generar nuevos cuadros, pero está en contra de los políticos. No sé, en el mundo de Milei, ¿quién nos tendría que gobernar? O sea, no sé. Contesto las dos preguntas. Primer pregunta, digo, que yo tengo un problema contra el Banco Central. Mira, cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un 0.58 de crecimiento. Está en un informe del Banco Mundial. Cuando vos lo corregís eso en la historia monetaria argentina, donde el Banco Central arrancó en 1935. Es decir, que hemos llegado a ser el país más rico del mundo sin tener Banco Central. Estuvimos entre los 5 mejores sin tener Banco Central y no tener inflación. Cuando tuvimos Banco Central, en especial desde 1946, cuando lo nacionalizamos, empezamos a tener mucha inflación. Vos corregís eso, ¿sabés qué PBI per cápita tendríamos? El mismo que Estados Unidos. Bueno, Tomá, anotate la primera. La segunda, sobre esto mismo. Le pega. Además, todos estos progres que les encanta a los pobres, que lo aman tanto, lo único que hacen es multiplicarlos. ¿Sabes por qué? Porque la inflación le pega 25 veces más fuerte. 25 veces más fuerte a los que menos tienen. ¿Quieren ser los intendentes? Ya terminé el primer punto. Ahora voy a segundo. Muchos Giacomini, muchos Milei. Ahora te contesto. A ver. Hay una cuestión que tiene que ver con mi visión filosófica de la vida, la cual yo no la traigo nunca al debate. Siempre, de hecho, mi libro Libertad, Libertad, que vos lo tenés, que lo escribí con Giacomini, justamente nosotros no estamos
yendo a la situación del anarcocapitalismo. Explicamos cómo ir achicando el Estado. Si vos querés ver cómo funciona, hay algo que se llama índice de libertad económica. Aquellos países que son más libres son 8 veces y media más ricos. Es decir, tienen además muchísimos 25...